Me sigue con su vista, dice así la palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vamos en esta tarde a orar. Le invito a que cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te hemos alabado, te hemos exaltado, tu nombre hemos confesado y sabemos que tu presencia está en este lugar. Te pido por estos minutos que vamos a atender tu palabra y te pido por tu iglesia que atenderá, que tú seas ministrando nuestras vidas, Señor, que tú tomes control de este tiempo, de tu iglesia, de mi vida, Señor, la pongo en tus manos, úsame como instrumento, límpiame, Señor, si fuera necesario, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Vamos a continuar esta tarde con esta serie de predicaciones que tiene que ver con restaurando la familia. Esta predicación le hemos puesto como título Enfrentando los conflictos. Enfrentando los conflictos. Dios nos ha mostrado que es importante compartir una palabra para las familias, los matrimonios. De alguna manera todos los que estamos en este lugar formamos parte de una familia. Llámese hijos, llámese esposo, esposa. Y regularmente vivimos conflictos. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una oposición, un desacuerdo entre personas. Un conflicto es una diferencia de intereses. ¿Qué es un conflicto, hermanos? Diferencia de intereses. Y cada vez que los seres humanos tienen un conflicto que son diferencias de intereses, como que se abre algo en su corazón que no saben cómo manejarlo porque se ven ellos rebasados, o como que alguien quiere quitarle su posición. Y eso lo lleva a tener un conflicto que muchas veces llega al terreno de violencia y de separación. Muchos de los matrimonios, yo creo que ningún matrimonio aquí puede decir yo no tengo conflictos. Todos pasamos por distintos momentos en los cuales enfrentamos conflictos porque hay una diferencia de intereses. A veces el esposo le dice, ¿sabes qué? Me gusta la sala de color rojo. Y ella dice, no, yo quiero la sala blanca. Y hay un conflicto y muchas veces no se sabe cómo enfrentarlo. Y también con los hijos, el hijo quiere ir a tal escuela, el papá dice otra escuela, por mencionar ejemplos. Y cuando estamos los seres humanos envueltos en conflictos, muchas veces entramos en crisis. Y esas crisis nos llevan a nosotros a vivir una vida miserable, por decirlo así. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido porque no supieron enfrentar un conflicto? ¿Cuántos matrimonios viven bajo el mismo techo pero divorciados, cada quien en su cama, sin poderse convivir? Se sientan a la mesa y no se hablan porque tuvieron un conflicto de intereses y no supieron cómo abordarlo. Esta tarde Dios nos deja su palabra, hermanos. Usted tiene en sus manos el libro más importante, el cual nos enseña a nosotros cómo enfrentar los conflictos que son desacuerdos de intereses. Y Santiago dice esta palabra muy importante, hermanos. Viene una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí le está hablando a cristianos. Alguien que no sea cristiano difícilmente va a poder entender lo que la Biblia está enseñando. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hablándole a los hijos de Dios. No es de vuestras pasiones. Ahí la palabra pasión que usted encuentra ahí significa en el griego hedonismo.
Y el hedonismo es la filosofía que hoy prolifera en la sociedad y que tiene que ver con la filosofía del placer. Todo lo que tú sientas que te da placer, eso hazlo. Si tener un celular de tal marca te da placer, cómpralo aunque no tengas. Si quieres unos tenis blancos y aunque no tengas y te da placer, cómpralos. Si quieres ese carro que tienes ahí, te da placer, cómpralo. Todo lo que tiene que ver con el placer tiene que ver con el hedonismo. Ahora, cuando entramos en el terreno del placer, entramos en el terreno de los sentimientos, en el terreno de las pasiones. Y Jeremías capítulo 17, versículo 9, vaya conmigo, dejo un apartado ahí. Libro del profeta Jeremías capítulo 17, versículo 9, cuando llegamos al terreno de los sentimientos, llegamos al terreno del corazón y de acuerdo a la Biblia, dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías dice que el terreno de los sentimientos que involucra el corazón, porque el corazón significa en el hebreo lev, que habla del razonamiento, habla de los sentimientos, de las emociones. Dice Jeremías que ese corazón, los sentimientos, las emociones son engañosas. Es decir, el placer que podemos sentir en este momento nos puede estar engañando. Y concluye Jeremías 17:9 y dice que no solamente es engañoso, sino que también es, que dice, perverso. El texto en hebreo dice que es torcido. Los pensamientos son torcidos, las ideas son torcidas. Y luego viene la pregunta, dice, ¿quién lo conocerá? ¿Y cuántas miles de personas han dicho, es que mi corazón me dijo que ese es el hombre de mi vida? Mi corazón me dice que esa es la carrera de mi vida. Y cuando llegan al esposo, a la carrera, se dan cuenta que es un fraude, que se equivocaron. Porque el corazón nos engaña. Cuando tú le dejas a tu corazón que tome las decisiones por ti, entras en un terreno en el cual te vas a equivocar. ¿Cuántos matrimonios hoy no viven en crisis? Porque están con el esposo incorrecto, con la esposa incorrecta, porque en su momento no consultaron a Dios, se dejaron guiar con sus ojos y dijeron, este es el hombre el cual me va a hacer feliz. Pasaron los años y te diste cuenta que ese hombre, esa mujer, nunca ha llegado a ser lo que tú esperabas que él fuera. La pregunta que hace Jeremías, ¿quién conocerá ese corazón? La respuesta lo da en el versículo 10 y dice, yo Jehová. Es decir, el único que conoce nuestro corazón y realmente es Dios. Por eso un cristiano maduro, decía un teólogo, un cristiano maduro es aquel que deja de confiar en él y confía en Dios. Ya se dio cuenta que se ha equivocado y prefiere mejor confiar en su palabra. Dice el versículo 10, yo Jehová, porque Jehová escudriña la mente. ¿Qué escudriña Dios, hermanos? Es decir, Dios no solamente ve los ojos verdes, la tez clara, el pelo rubio, lo bien formado del cuerpo. No, Dios ve lo que hay en su mente. ¿Qué intenciones hay en esa mente? Entonces viene un principio. Si tú quieres realmente un hombre el cual pueda ser una bendición para tu vida, tienes que ir primero a Dios. Nunca le dejes a tu corazón que es el que tome la decisión para el hombre o la mujer de tu vida, porque te vas a equivocar y luego vas a sufrir. Versículo 10 concluye que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de qué, hermanos. Es decir, Dios le da a cada uno de acuerdo a lo que él hace. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice, hermanos? Y si tú siembras cosas positivas, vas a cosechar lo mismo. Vamos a regresar al texto de Santiago, porque Santiago nos da un panorama y nos da una respuesta a cómo enfrentar los conflictos. Los conflictos tienen su origen en los placeres. Ya les decía yo el ejemplo de una sala, está la esposa y el esposo y dice, me gusta la sala blanca. ¿Quién te lo dice? Mis ojos. Se ve más bonita, aunque la sala no tengas para pagarla. Ahí se requiere sabiduría. Continúa el versículo 1, dice, las cuales, es decir, las pasiones, los placeres, combaten ¿en dónde, hermanos?
en vuestros miembros. Es decir, el terreno en el cual tenemos esa lucha es dentro de nosotros mismos. En nuestra mente está ese deseo y ese conflicto. Y cuando una de las dos partes se pone por encima de la otra, entonces la otra como que quiere cerrar filas y no se deja. ¿Y por qué tiene que siempre tener la razón mi esposa? ¿Y por qué siempre tiene que tener la razón mi esposo? O mis papás o mis hijos. Y cuando entramos en el terreno del conflicto no sabemos cómo hacer. Y luego Santiago, después de que describe que los conflictos tienen su origen en las pasiones y hay una lucha interna en los miembros, da una pauta en el versículo 2 y dice, codiciáis. ¿Y no qué dice? La codicia es mala. Porque codiciar es tener aquello que tiene tu prójimo y que piensas que tú eres mejor que él. ¿Y cuánta gente ha ido detrás de la codicia? Y cada vez que busca la codicia, cada vez más está hundido en sí mismo. Matáis y ardéis, ¿qué dice? De envidia. Y no podéis alcanzar. Es decir, Santiago dice, tú quieres realmente alcanzar las cosas a la fuerza y cuando quieres hacerlo, lo haces por envidia y una envidia que te corroe por dentro y al final no lo puedes alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y hay una lucha de conflictos. Cada quien está luchando por su puesto. Y por ejemplo, en el caso de los matrimonios donde él es cristiano y ella no, hay una lucha muy fuerte. Uno quiere presentar al hijo, otro quiere bautizarlo. Y cada quien quiere su punto de vista que sea aceptado. Por eso esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros, a que tengamos cuidado nosotros cómo poder asimilar este momento de conflicto y cómo poder aprender y qué nos dice la Biblia en relación a ello. Pero no tenéis lo que deseáis, concluye el versículo 2, porque no pedís. Santiago luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Es decir, primero pides, porque pides mal. Señor, yo te pido que me ayudes para que me des para esto. Pero luego pides mal porque no es para un bienestar, sino es para algo equivocado. Y concluye Santiago y dice, porque pedís mal para gastar en vuestros, ¿qué dice, hermanos? Hay gente que dice, Señor, dame un trabajo. Necesito un trabajo, Señor. Si tú me lo das, yo te aseguro que voy a ser centrado, voy a seguirte. Tienes el trabajo y te olvidas de Dios. Señor, dame esto que necesito. Te aseguro que si me das un auto, si provees para un auto, yo te voy a seguir. Tienes el auto y nunca más te paras en el templo. Porque, hermanos, no logramos nosotros entender que cuando nosotros no vamos a Dios, vamos a meternos en muchos conflictos de intereses y vamos a tener muchos problemas. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. Y aquí encontramos en el Nuevo Testamento un pasaje en el cual a nosotros nos habla de la parábola del sembrador. Y aquí encontramos que la semilla es la palabra. El sembrador es Dios. Y la tierra, por decirlo así, son diferentes tipos de personas. Si leemos el versículo 4 para entenderlo un poco, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga.
Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué sucede? Y esos son aquellas personas que vienen a un templo y levantan su mano y se gozan y ven esto hermoso y precioso, pero cuando viene la prueba se olvidan y se van. ¿Por qué? Porque nunca llegó la palabra y nunca produjo raíces. Pero ve el versículo 14, que es el que ya compartirles. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. ¿Qué hacen, hermanos? Así como usted esta tarde. Usted está escuchando, sentado, y escuchando la palabra de los conflictos, su origen. Estos son los que oyen, pero yéndose, es decir, cuando salen aquí del templo, son ahogados, ¿por qué, hermanos? ¿Y cuántos no tienen afanes el día de hoy? Por los afanes, ¿y qué, hermanos? Y usted dice, pastor, pero yo no tengo, pero quieres tenerlo. Usted dice, yo no tengo problema, no tengo dinero, no, pero en el fondo quisieras tenerlo. Y ese es el tipo de personas que vienen al templo, que escuchan la palabra, salen, y cuando salen dicen, sí, es muy bonito las cosas de Dios, pero eso no me ayuda a vivir. Yo necesito dinero, yo necesito cosas materiales. Y vas allá afuera y el mundo te vislumbra y te dice, te ofrece una carga de éxito, te ofrece todo para que tú vivas, y te olvidas de Dios. Pero viene una pregunta. El día que tú te mueras o que yo me muera, ¿acaso eso va a servirnos en la eternidad? ¿Se ha puesto a pensar si el auto que tienes podrá servirte cuando vayas al más allá? O el título que tienes, ahora yo no digo que sea malo estudiar. Yo estoy a favor y promuevo mucho que la gente se prepare y se estudie. Pero que siempre sea Dios en primer lugar en tu vida. Que donde quiera que tú vayas, siempre en tu vida demuestres que Jesucristo es tu Señor. Dice la palabra que estos son los que oyen, pero los afanes y las riquezas ahogan en sus vidas. Vea cómo concluye el versículo 14. Y los placeres de la vida, el hedonismo. ¿Cuánta gente hoy dice vamos a disfrutar, es un día para recrearnos? Yo siempre les he dicho, hermanos, el mejor lugar es cuando tú vienes con tu familia y escuchas de Dios. Porque Dios te va a dar una palabra para tu presente y para tu futuro. Y tú vas al mundo y te habla y te deslumbra con algo pasajero, algo que no es tuyo, porque nunca podrá servirte en el más allá. Siempre será importante que tú vengas a Dios porque Dios te va a ubicar. Somos peregrinos y extranjeros. Así como venimos desnudos, desnudos nos vamos a ir de esta tierra. Concluye el versículo 14. Y no llevan, ¿qué dice, hermanos? Frutos son acciones. Es decir, son personas que vinieron, escucharon, pero nunca en su vida hubo una muestra de un cambio. Siguieron siendo los mismos soberbios, orgullosos, prepotentes. Nunca hubo un cambio. Siguen hablando groserías, mintiendo, etc. Entonces encontramos que Santiago dice, por eso es que no recibes, porque pides para los placeres. ¿Cuántos ladrones no le piden a Dios para que les ayuden a robar al prójimo? Que les salga bien las fechorías. Dios no va a estar ahí. Vamos a una cita más. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice Tito 3:3.
Porque nosotros, le habla a los cristianos, también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos, hermanos? Insensatos. Si usted todavía sigue siendo, entonces no, todavía no le ha cambiado ahí el carácter del Señor. Éramos insensatos. ¿Qué más éramos? Rebeldes, extraviados. ¿Qué más? Esclavos de concupiscencias y deleites, ¿qué? Diversos. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos. Es decir, tiempo pasado. Si tu vida sigue enfrascada en este cuadro, es que entonces tú no has nacido de nuevo. Tu vida no ha cambiado. Pero cuando se manifestó, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí Tito dice que éramos un tipo de personas antes, porque entonces caminábamos nosotros en un terreno de conflictos. Pero Dios nos llama esta tarde a que nosotros tengamos cuidado y que sepamos de que esos conflictos combaten dentro de nosotros porque no le hemos entregado nuestra vida a Cristo completamente. Vamos a concluir en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Y ya vamos a ir concluyendo. Si tú tienes un conflicto esta tarde, Dios nos habla a todos. Que vayamos a su palabra, mis hermanos, y que esa sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Versículo 17, esto pues digo, requiere en el Señor que ya no andéis o caminemos como los otros gentiles. Un gentil es aquel que no pertenecía al pueblo de Dios. Que andan en qué, hermanos. Y usted ve a cualquier cantidad de personas hoy que en su mente andan pensando y en cosas que nunca van a alcanzar. Hay quienes les apuestan a la lotería para ser ricos. Hay quienes le apuestan a muchas cosas. Son gente que andan en su mente vagando y pensando alcanzar aquellas cosas materiales. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué, hermanos? Fíjese que usted y yo ya no somos ignorantes. ¿Por qué? Porque ahora conocemos a Dios a través de su palabra y Él nos enseña que mientras estemos en esta tierra tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, pero no olvidarnos de Dios. ¿Por qué? Porque tú no eres de esta tierra. Todos los seres humanos, desde el momento que nacemos, entramos en el océano de la eternidad. Y este es un río que nos separa. Cada segundo que vivimos nos acerca más a aquel que nos creó y al cual vamos a entregarle cuentas. Somos ahora gente entendida que sabemos que tenemos que vivir, pero considerando a Dios en cada momento de nuestras vidas. Concluye el versículo 18. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de qué, hermanos. La gente piensa que reunirnos como esta tarde es absurdo y fuera de lugar, que hay mejores lugares para invertir 2 horas. Solo dura 2 horas el culto, a veces dura 1 hora y 15 minutos. Pero ¿sabe qué? Esa hora 15 minutos es la hora mejor administrada de tu vida, porque le dedicas a Dios el tiempo importante para que tú dediques. Esta tarde Dios nos ayuda o Dios nos habla para que tengamos nosotros y que podamos enfrentar nuestros conflictos, la diferencia de intereses. Y el mejor lugar va a ser Cristo Jesús. Dice también en Efesios, no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? No dejes que el tiempo arregle los problemas. Si tú ofendiste, si hubo una diferencia, tú toma la decisión y enfrenta para que ese conflicto se arregle.
Montgomery, un hombre de Dios, ilustró la vida cristiana de la siguiente manera. Este hombre de Dios dice que había un río muy grande y al fondo del río había una cascada. Pero en una parte del río estaba una lancha atada con una cadena a la orilla. Y el río bajaba muy fuerte y sabía que todo lo que bajaba iba a caer tarde que temprano en la cascada y se iba a destrozar. Montgomery dice que la lancha representa la vida del ser humano o del cristiano. Y la cadena representa los mandamientos de Dios. La cascada representa la destrucción. Y Montgomery hacía la pregunta y decía, ¿qué le pasa a la lancha si uno de los eslabones se rompe? ¿Qué le pasa, hermanos? Piensen. Queda a la deriva y se va arriba abajo. ¿Y qué pasa? ¿Y si se rompen 20 eslabones? ¿Qué significa eso? Que no importa si tienes un pecado o tienes 10, el destino es el mismo. Todos necesitamos del perdón de Dios. Póngase de pie. Y si esta tarde Dios te habló en una área o en distintas áreas, nadie es mejor. Todos necesitamos del amor y de la misericordia de Dios. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque siempre tu palabra va a ser un bálsamo a nuestras vidas. Te pido por los matrimonios de esta congregación, que tengas misericordia y que los ayudes a enfrentar sus conflictos. Y que los ayudes a madurar y a crecer. Te pido, Señor, que la palabra que nos das sea una palabra que nos lleve al crecimiento y a la madurez. De aquellos matrimonios que están en luchas y pruebas, pueda ser tu palabra la que los guíe y los sostenga. En el nombre de Cristo Jesús.